por distinguir entre sexos. La compañera Pura Sánchez, ¿vale?, es activista por la renta básica y firmante del manifiesto. Y el compañero Ernesto Fer, que es asesor de Podemos y también activista sobre esta materia. Es verdad que se ha sacado del debate político, porque se ha sacado, parece que no interesará tanto a los poderes, pero creo que es más necesario que nunca, porque lo que hace la renta básica es evitar que haya esclavitud laboral, que haya esclavitud sexual, que las personas no tengan vivienda, que los inmigrantes no tengan papeles, y si defendemos que la renta básica sea universal. Ellos lo van a explicar estupendamente. La verdad es que es un debate que en el resto de Europa, en algunos países está hasta superado y está hasta explicado matemáticamente. Es verdad que en 2017, ¿no?, fue cuando se le dio a un platillo un informe que hizo el BBVA en contra, que firmaban dos personajes del Partido Socialista. Se llevó por una iniciativa que hicieron un comité de comisión, en una parte, no sé si era más descafeinada, que lo que nosotros defendemos, porque yo ya no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo de la firma, pero imagínate que si era incluso una cosa así descafeinada, se ausentaron diputados del Partido Socialista para no salir adelante. O sea que hay nosotros luchamos por la renta básica y hay una gran corriente política que está luchando por que ese debate no se ve y no salga adelante. Entonces me parece muy necesario que nosotros lo volvamos a sacar a la palestra y además lo defendamos como y que es necesario y que nos consentimos que sí, renta básica y universal. Y vamos a aplicar después. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias Ernesto, gracias a Reyes, que me han sido las dos personas de contacto a través de las que he ido en este sitio. La verdad es que yo soy relativamente activista por la renta básica, en el sentido de que yo en el año, hace 9 años, creo que fue cuando Podemos se presentó a las elecciones europeas, sacó los 5 diputados a la elección europea, en ese programa electoral, ustedes lo recordarán. Yo lo recuerdo especialmente porque en ese programa electoral iba la reivindicación de la renta básica universal e incondicional, porque aquí hay que empezar a ponerle a las palabras ya muchos aditivos, porque ahora ya todo el mundo habla de renta básica, pero no todos y todas estamos hablando de lo mismo. Yo confieso que esa es una de las razones por las que yo en aquel momento voté a Podemos. Y cuando eso desapareció del programa electoral, con los argumentos además con los que desapareció, que son argumentos públicos y publicados por entonces por Pablo Iglesias, me pareció que no eran aceptables. Lo que ha pasado desde aquellos años aquí ha sido pues sencillamente lo que comentaba la compañera, que el debate ha habido gente que hemos intentado que el debate se mantenga, pero ha habido también muchas fuerzas y mucho interés por ocultar ese debate, por ocultárselo y por secuestrárselo de alguna manera a la ciudadanía, a los hombres y mujeres de este país, donde, bueno, nos parece que hay cosas que hay que discutir, por lo menos hay que discutir, ¿no? Entonces yo estoy contenta y de verdad que agradezco la oportunidad de hablar en esta tarde con gente como vosotros y vosotras, obviamente, de poder tutear, obviamente quiero decir, ¿no? Porque entiendo que sois personas politizadas, como lo soy yo, aunque no milito en un partido político, pero yo soy una persona politizada. Y entonces, en ese sentido, me parece que es importante que nos reconozcamos en ese espacio político en el que vamos a abordar el debate sobre la renta básica. Es importante además hacerlo así, en mi opinión, porque yo no voy a hablar de datos. Yo no tengo la capacidad, ni me lo he estudiado suficiente como para venir aquí a convenceros esta tarde de que con los números, a lo mejor luego después se ocupa de esta cuestión y bueno, me parece también interesante, pero no vengo exactamente a convenceros de que con números de que la renta básica es posible. Yo en general estoy bastante convencida de que es posible. El problema no es si es posible o no en términos numéricos, en términos técnicos o en términos económicos. El problema es si hay voluntad política o no. Y si la ciudadanía se convence de que es algo que es bueno para la ciudadanía,
pues entonces a lo mejor somos capaces de torcer la voluntad política de los partidos, de los que militamos o no, desde dentro o desde fuera, para que ese debate se dé y para que además se asuma. Entonces, en esos contextos en el que yo quiero hablar. Y además quiero hablar desde el punto de vista del feminismo, porque a mí me parece que durante mucho tiempo los feminismos todavía no se han hecho en general eco de este problema o de esta posible solución que siempre sería parcial, porque tampoco quiero yo hablar de la renta básica como una renta mágica, ni como una varita mágica que va a venir a solucionarnos todos los problemas. Ahora matizaré esta cuestión, ¿no? Pero lo que quería decir es que sí que me propongo a hacer un análisis desde el punto de vista feminista, porque me parece un error, así como me parece un error en su momento que Podemos abandonar la reivindicación de la renta básica universal, me parece un error que los feminismos no quieran entrar en esa discusión con argumentos que ahora trataré de explicar y trataré de aclarar, en mi opinión, qué es lo que hay detrás de algunos de esos argumentos. Entonces, desde esta digamos, posición política y feminista es desde la que trato de plantear la cuestión que está acá. Yo cuando me planteé la intervención de la renta básica que se hizo en Sevilla en octubre, me pareció interesante para tratar de aterrizar, hacer un ejercicio de imaginación, que no es tampoco muy duro de hacer, ni muy difícil, pero que tiene que ver con el hecho de plantearnos en vivo y en carne qué sería o qué podría significar una renta básica universal y incondicional. Y para eso lo que hice fue hacerme yo y hacer algunas preguntas. ¿Qué pasaría si la renta básica la cobrara una mujer jubilada con una pensión de viudedad de 484 euros que tiene a su cargo familiares? Si la mujer tiene una pensión no contributiva, la pensión en este país en este momento viene reducida de 392 euros. ¿Qué pasaría si una joven estudiante sin beca cobrara una renta básica? ¿Qué pasaría si una madre de dos hijos que se dedica a la prostitución cobrara una renta básica? ¿Qué pasaría si una mujer divorciada a la que su pareja le ingresa 190 euros, en el mejor de los casos, mensuales por hijo, y no tiene un trabajo, cobrar una renta básica? ¿Qué pasaría si una inmigrante que realiza un trabajo de doméstico en negro de 10 euros la hora, en el mejor de los casos, cobrar una renta básica? ¿Qué pasaría si una Kelly cobrara una renta básica? ¿Qué pasaría si una chica con universidad funcional, que tienen, lo tengo anotado aquí porque es un poco difícil de creer, que tienen una pensión de 400 euros mensuales? Eso no sé qué nivel de independencia y de autonomía puede alcanzar una persona, cobrar una renta básica. Y así podríamos seguir. Y a mí me parece que cuando estas preguntas se hacen y cuando se encarna la renta básica en ejemplos concretos, yo creo que las cosas se aclaran muchísimo. Yo creo que además en Andalucía el hecho de que se implantara una renta básica universal incondicional tendría una virtualidad de transformación política importante, porque en Andalucía sabemos que, por ejemplo, estamos una cantidad indecente de personas y de niños y niñas en edad escolar bajo el umbral de la pobreza. Estamos en más del 40% en el dato actual. Yo tenía aquí unos datos que ya me he dado cuenta que se han quedado un poco atrasados, ¿no? En más del 40% de la población de niñas y niños bajo el umbral de la pobreza. Eso es lo que tenemos sentados en nuestras bancas, ¿no? Tenemos datos que dicen que la población de este país, el 27%, llega con dificultades a final de mes. Tenemos datos que hablan de que el 10% de las personas menores de 60 años viven en hogares con una baja intensidad de empleo. Y eso son más de 3,5 millones de personas. Es decir, son datos que
sumado a lo que sería la personificación, la encarnación de lo que supondría la renta básica en personas concretas, en situaciones concretas, nos hacen pensar que esta sería una cuestión importante desde el punto de vista político y que tendría la capacidad de ir transformando la vida de esas personas. Cuando se trata de mujeres, estamos hablando de los datos de la población en general, pero cuando se trata de mujeres, todas estas cuestiones de pobreza, de falta de empleo, de precariedad, porque ahora ya recuerdo que no hay que hablar solo de desempleados y solo los desempleados y las desempleadas en una situación de pobreza y de riesgo de exclusión, es que hay personas que trabajan, que están en situación de pobreza y de riesgo de exclusión, y algunas con 2 trabajos. Entonces, esto también debe servir, antes lo comentábamos cuando estábamos tomando un café en esto y yo, esto también debe servir para tratar de acercarnos a la realidad con otros parámetros de análisis. Es decir, no podemos seguir analizando la realidad de la clase trabajadora con los mismos parámetros con los que se analizaba el trabajo, la dignidad del trabajo y todas estas cuestiones, y el salario justo y todas estas cuestiones con las que se analizaba hace 20 años nada más. Es que esta situación vital, esta situación política y social ha cambiado tanto que ahora los parámetros de análisis, los ítems de análisis, los criterios con los que nos acercamos a analizar esa realidad no nos sirven. Ahora yo ya creo que ya no podemos seguir repitiendo que el trabajo dignifica. Porque en primer lugar, igual que no creo que podamos seguir repitiendo que lo que tenemos que aspirar es al pleno empleo. O sea, después de 25 años de reclamar pleno empleo, es que 25 años es un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo es mucho en la vida de una persona. Todavía no estamos convencidos de que no hay ni va a haber nunca jamás empleo para todo el mundo. Eso por una parte. Y por otra parte, lo de que el trabajo dignifica, bueno, en algún momento fue así, pero incluso cuando fue así, es decir, cuando había trabajos dignos, incluso cuando fue así y el trabajo dignificaba, para las mujeres eso no fue nunca verdadero. En términos reales, no, en términos absolutos, no fue nunca así. Porque las mujeres, aunque en este país nos incorporamos como fuerza de trabajo de una manera muy visible en los años 60, no quiere decir con esto que antes no hubiéramos trabajado. Lo que pasa es que antes teníamos ese tipo de trabajo subalterno que era como antes y durante toda la dictadura, para las mujeres el trabajo no era un derecho. Se decía que las mujeres podían trabajar como un complemento a la economía familiar, como una ayuda a la economía familiar, como una ayuda al sueldo insuficiente de los maridos, pero no se veía ni que en la dictadura eso no se concibe nunca, el trabajo femenino, ni como un derecho, ni como un elemento emancipador, solo faltaría. Solo luego ya en los años 70 y en los años 80 la gente de mi generación pensaba que efectivamente a las mujeres el trabajo nos daba la posibilidad de emanciparnos de la tutela paterna, de emanciparnos de la tutela marital, de emanciparnos. Pero, ojo, porque todas no alcanzamos esa emancipación, porque está claro, yo me hice profesora y yo claro que me emancipé, pero es que yo tenía un sueldo que era 3 veces mayor que el sueldo de mi padre en esos momentos. Cuando yo empecé a trabajar, mi sueldo ya del primer año que ya no estaba en práctica eran 52.000 pesetas. Eso era 3 veces lo que cobraba mi padre. Y claro que eso tenía capacidad de emancipación para mí. Me permitía tener un alquiler y ser absolutamente independiente y autónoma. Ahora no. Ahora con esos trabajos las mujeres, y todas las mujeres, para todas las mujeres, el trabajo no ha supuesto siempre una emancipación o un elemento de carácter emancipador. Es más, en los años 60 y en los años 70 las mujeres lo que tenían era el doble trabajo. Bueno, igual que ahora, por cierto. Pero bueno, quiero decir, en la clase trabajadora, las mujeres de clase obrera no llegaron nunca en sus casas a que se asumiera, o se asumió con mucha dificultad, el reparto de los trabajos domésticos, del trabajo de los cuidados, de las tareas del hogar. Por tanto, como eso no se hacía, lo que se tenía era
sí que habían ingresado de lleno, las mujeres de clase obrera que trabajaban habían ingresado en lo que yo llamo la dinámica de la extenuación, que era hago trabajo dentro y hago trabajo fuera. Eso que tenía de emancipador. A mí una vez me lo explicó una campesina gallega, que cuando fuimos a un encuentro feminista allí en Galicia, no me acuerdo del sitio, y entonces cuando estábamos así ya en la época de tomar las copas y de hablar, me dijo la gallega con todo su acento gallego, me dijo, pero vosotras las niñas de ahora, ¿qué pasa? ¿Que vaya a venir a decir que el trabajo fuera de la casa emancipa? Yo que soy mujer de pescador y he tenido que hacerme cargo del resto de las vacas y de las redes cuando venía el marido y de llevar la casa sola, yo siempre he trabajado y yo emancipar por ese camino en la vida. Y yo pensé, pues efectivamente nos faltan otros criterios a la hora de afrontar esto. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se habla o se contrapone la idea del pleno empleo y la idea de que el trabajo dignifica, que es una idea clásica de los partidos de izquierda y que en su momento era una idea revolucionaria, porque además se pedía trabajo para todo el mundo y además se pedía trabajo en determinadas condiciones. Nosotros ahora mismo hablábamos de derechos laborales, pero eso era muy cierto para los hombres, pero no tan cierto para las mujeres. Nunca lo fue. Y esto es algo que quiero mostrar aquí esta tarde y estoy dispuesta, por supuesto, a debatir después, si es que no queda suficientemente claro, o no lo convenzo, a lo mejor sí. Bueno, entonces, esto en otra orden de cosas tiene que ver también con el hecho de que, las mujeres... el acceso a determinados derechos se ha hecho en tanto en cuanto se era trabajador. Eso está muy claro con las pensiones. Tendremos que empezar también a pensar en pensiones dignas, independientemente de cuál haya sido nuestra vida laboral. Porque imagínense ustedes con ese esquema de análisis lo que les espera a nuestros hijos. Yo tengo una hija de 25 años cuya vida laboral, el otro día me mandó un mensaje en el móvil, me dijo, he recogido mi vida laboral y es tan lastimosa. Claro, porque además se ponen injusto y no llega ni a un año lo que ha trabajado con 25 años. Yo con 25 años llevaba ya 3 años trabajando. Entonces, ligar el hecho de tener una pensión digna como derecho laboral al hecho de haber tenido un trabajo, al final va a acabar siendo tan pernicioso para los que siempre perdemos, que somos siempre los mismos, como el hecho de ligar la dignidad o el hecho de ligar determinados derechos, el disfrute de determinados derechos, a haber tenido trabajo en cuanto a lo que se dice de la renta básica, porque uno de los argumentos que se habla de la renta básica es que se podría, en contra, digo, la desvinculación entre el hecho de trabajar y el hecho de recibir una renta, que la gente tendría un poco como la idea de que wow, esto ancha es Castilla, ¿no? Aquí esto me lo dan por nada, no me lo merezco, que esta es otra, porque esto también necesita ser revisado, porque ¿qué pasa? La gente que está ahora sin trabajo, desempleada o bien trabajando pero no llega a fin de mes, ¿es que no se lo merece? Estamos hablando de meritocracia, estamos hablando de méritos personales. Vamos a darle la razón a la imbécil esa que salió anoche en el intermedio diciendo que quien llega a los 50 años con un sueldo bajo es porque no ha hecho bien las cosas. La muy imbécil. El problema es que eso no mereció ningún comentario, ni siquiera luego en el estudio. Bueno, pues, pero que seamos conscientes de que cuando usamos ese tipo de argumentos, esos argumentos se equiparan, en mi opinión, a esos otros. Es decir, al final, ¿qué pasa? Que si nos dan una renta básica, nos la dan, es que resulta que hay que tener un dinero que hayamos ganado con nuestros propios méritos, si no nos sirve. O bien podemos aspirar al derecho de que, puesto que somos humanos, tenemos derecho a una vida digna. No puesto que somos trabajadores, no puesto que somos hombres, o puesto que somos mujeres, o puesto que somos clases pasivas, no. Puesto que somos seres humanos, quizás tengamos derecho a una vida digna. Esta es la cuestión. Es decir, plantear la renta básica como un derecho
de los seres humanos. ¿A qué? A vivir, puesto que estamos aquí. Entonces, a mí me parece que esto cambiaría completamente los criterios, el paradigma del análisis. Vale. Después, hay otra desde el feminismo, bueno, digamos que esta es un poco la argumentación más general, y además estoy hablando de la argumentación de los partidos de izquierda, porque a mí en última instancia es la única que me interesa. A mí la argumentación de los partidos de derecha y conservadores que hablan de que estos son unos vagos, de que no quieren, de que no podemos, de que no sé cuántos, no me interesan nada, porque en el fondo no se trata de argumentos, se trata de justificaciones para mantener un status quo que permite que ellos sigan siendo unos privilegiados. Punto y final. Y yo ahí ya no voy a entrar en desmontar o en intentar siquiera hablar de esta historia. Me interesa contraargumentar y razonar con personas que en algún momento, como clase obrera, como clase trabajadora, han hablado de la solidaridad de los pueblos, de la solidaridad del hombre y de la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras. Y lo que yo quiero de alguna manera es intentar que se entienda lo que he dicho, y creo que voy a repetir más, que es que la situación en la que vivimos ahora ha hecho que todos esos argumentos clásicos de los partidos de izquierda, de los partidos obreristas, sencillamente ahora no tienen peso, no tienen base en la que... Mire, les voy a poner otro ejemplo de por qué hay que cambiar los criterios. Yo hace 8 años por ahí, un día me vi en la Seta, allí en Sevilla, en una manifestación feminista, y empezamos a gritar, nosotras parimos, nosotras decidimos. Y yo llegó un momento que pensé, esto no va. Porque, a ver, cuando yo tenía 23 años, yo me manifestaba diciendo nosotras parimos, nosotras decidimos, pero yo ahora, por Dios, no me voy a manifestar diciendo nosotras parimos, nosotras decidimos. Ni son mis circunstancias vitales, ni son mis circunstancias personales, ni tengo el mismo interés, y además creo que ni podría. O sea, punto, fin de la discusión. O sea, quiero decir, estos son los problemas de que en unos determinados contextos de izquierda se anquilosan las ideas y se vuelven eslóganes. Igual que no servía, no me parece a mí que sirva, o servirá para una parte de las mujeres, nosotras parimos, nosotras decidimos, pero ahora mismo las mujeres que estamos en el movimiento feminista somos mucho más diversas y tenemos otras edades, otras circunstancias, otra etnia, otro origen cultural. Entonces, pues claro que sí, que los métodos de análisis y las reivindicaciones tienen que hacerse eco de esa nueva realidad. Entonces, esta es la cuestión. Lo pongo como un ejemplo para que no crean ustedes que me estoy metiendo con la clase trabajadora todo el tiempo y con los partidos de izquierda, que no se trata de eso, se trata de llegar un poco quizá o de hacer e intentar llegar a la condición de que hay que cambiar la manera de analizar estas cuestiones. Bien, los feminismos se han resistido durante mucho tiempo a enfrentar también el asunto de la renta básica. Cámbiese, no hay problema. Decía, ¿por qué la resistencia de los feminismos? Bueno, pues en primer lugar porque hay un feminismo clásico que todavía se nombra a sí mismo en singular, que a mí me parece que es en cierto modo bastante excluyente, porque es un feminismo clásico, efectivamente, como he dicho, que ha aportado su parte en el desarrollo del movimiento y del pensamiento feminista, pero que en mi opinión está tan anquilosado en ciertas situaciones como lo puede estar cierto pensamiento de izquierda respecto a la idea del trabajo. Entonces, en ese sentido, se dice que, por ejemplo, el hecho de que a las mujeres se les pague una renta básica este es el argumento central, digamos, del feminismo que se posiciona en contra de la renta básica. Si a las mujeres se les pagara una renta básica, las mujeres se verían de alguna manera invitadas, impelidas o empujadas a quedarse en las casas. A mí esto no me parece realista, esa es la verdad. Yo, pensando en las personas, mujeres a las que conozco, no me parece realista. Porque yo, no sé ustedes, pero yo la mayoría de las mujeres que conozco
están locas por tirarse a la calle a hacer lo que les dé la gana. Entonces, esto que es una cuestión que yo puedo entender, este argumento, digamos, de que a las mujeres se les encerraría, tiene que ver con una idea que está ligada a otra idea que se inventó la dictadura en los años 60, y yo creo que de ahí viene la contaminación, de repeler esa idea por contaminación con esta otra idea de la dictadura, que era poner un sueldo a las amas de casa. Pero es que esto es diferente. O sea, poner un sueldo a las amas de casa, esto ya se planteó en los años 60 y se debatió. Y las mujeres entonces, en los años 60, al principio de los 70, el movimiento feminista, que lo había en España, ya dijo, no, esto de poner un sueldo a las amas de casa no, porque efectivamente tenía todos los visos de ser un sueldecito para que las amas de casa quedaran en su lugar de trabajo, que era la reclusión y la casa. Y claro, esto también nos puede servir para ejemplificar lo que digo. Entonces, yo creo que hay una cierta contaminación de esa idea del franquismo y tal, cuando dice renta básica, lo que se quiere es que las mujeres vuelvan a su espacio, a los espacios que les son privativos en la ideología patriarcal, que es la casa, que es lo doméstico y que no es el espacio público. Vale. Otro argumento en contra de la renta básica de los feminismos. Esto haría que definitivamente las mujeres se instituyeran ya para siempre en las cuidadoras. Bueno, a ver, yo lo que creo de estos argumentos es que están, digamos, analizando la cuestión con gafas antiguas, de nuevo. Porque, en primer lugar, y por resumir, lo que creo es que una renta básica universal y sin condiciones, y esto es muy importante, que sea universal y sin condiciones, es decir, que las personas la perciban por el hecho de ser personas y que sea incondicional en el sentido de que, como ahora pasa con lo demás, lo que tiene condiciones es un subsidio. Entonces, la paguita, ¿no? La paguita, hay que cumplir esta condición y esta para cobrarla. Ustedes saben que la última renta que se ha intentado implantar en Andalucía, creo que todavía no han sido capaces de echarla a andar, bueno, ahora ya no tiene, pero la que implantó el PSOE antes de irse, todavía no ha echado a andar, y no ha echado a andar porque tenía tal cantidad de burocracia que no ha habido maquinaria que la haya echado a andar, sencillamente. Pero bueno, tampoco estaban demasiado interesados. Ese tipo de rentas, además condicionadas, sí que crean y contribuyen a crear y a mantener redes clientelares. No creo que tenga que poner ni ejemplo en Andalucía. Y si se es un pueblo, más evidentemente queda lo que estoy diciendo. Es más evidente lo que estoy diciendo. Porque, no por nada, sino porque se conoce. Porque se conocen las redes y se conoce a dónde va a parar el dinero y se conoce a quién se contrata para el subsidio de desempleo y se conoce todo, con nombre y apellido, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que volvemos a la cuestión de analizar una cuestión nueva, un instrumento nuevo, con ojos y con ideas y con argumentos que son un tanto atrasados, si no digo que no. ¿Qué es lo que, en mi opinión, desmonta todo esto? El hecho de que, con otra serie de medidas complementarias, por supuesto, no solo la renta básica por sí, por eso yo no hablo de renta mágica, no se trata de que hagamos magia y nos acostemos con doble trabajo, siendo las cuidadoras principales, con sueldos precarios, no sé cuánto, y nos levantemos siendo otras personas, no. Y haría falta también un trabajo no solamente de educación, para seguir compartiendo, etcétera, para compartir allí donde no se comparta, sino que todo esto, esta renta básica sería un instrumento que incidiría en la soberanía de las personas, en el derecho a decidir de las personas, en el derecho a decidir sobre nuestro tiempo, que además es muy curioso, pero las mujeres somos pobres. Y digo sobre el tiempo en primer lugar por una razón, porque a las mujeres no solamente nos afecta la pobreza económica, sino que las mujeres estamos afectadas por una pobreza que es, si no más, al menos tan grave como la económica, que es la pobreza vital, la pobreza de no tener tiempo y de no poder, acceder a nuestros deseos porque se imponen las necesidades. Es decir, las mujeres especialmente en este país y en este contexto de Andalucía,
digamos que nuestros deseos están siempre subordinados a las necesidades, a la satisfacción de las necesidades, no tanto incluso de las propias como de las necesidades familiares y de las personas que tenemos alrededor. Entonces, en ese sentido, hay una incapacidad de soberanía, hay una incapacidad del derecho a decidir, de ejercer el derecho a decidir por parte de las mujeres sobre nuestras vidas, sobre nuestro tiempo, sobre nuestros deseos, sobre nuestros cuerpos soberanos, por cierto. Y esta es una de las razones principales, yo creo que la única, a mí es que no se me ocurre razón más potente que esta, precisamente para que las mujeres, y desde los feminismos, se reclame la renta básica. Por la cuota, por la posibilidad, por la virtualidad que tendría una renta básica universal para que las mujeres alcanzáramos un determinado nivel importante de autonomía, que desde luego si no es por ahí no lo vamos a alcanzar. Por la vía del trabajo, no. Por la vía de una situación laboral estable, no. Y por otra vía más, digamos, más sofisticada, que no se me ocurre tampoco, ni quien hablan de que la renta básica no, tampoco se le ocurre, tampoco. Entonces, llegado a esta cuestión, bueno, también se dice, por ejemplo, que la renta básica daría pie a que se siguiera llevando a cabo la división sexual del trabajo. Aquí se olvida una cosa, cuando se hace este argumento, cuando se esgrime este argumento por parte del feminismo, diciendo renta básica no, porque eso obligará a las mujeres a hacer trabajo de mujeres y a los hombres a hacer trabajo de hombres. A ver, renta básica, que yo sepa, no ha existido de aquí para atrás. ¿Y tenemos división sexual del trabajo o no? Hasta los pelos. ¿Y por qué la tenemos? Pues porque la división sexual del trabajo no se hace solo en términos de mercado de trabajo. El gran artefacto que produce división sexual del trabajo es la familia. No son las condiciones laborales, ni es la formación, ni es nada de eso. Es la familia. Es en la familia donde se empieza a hacer la división sexual del trabajo. Cuando se hizo en USTEA hace, yo soy del sindicato USTEA, cuando se hizo en USTEA hace 9 años, hicimos un estudio que yo coordiné, un estudio sobre la incidencia de los planes de igualdad y coeducación en el cambio de la mentalidad del alumnado y del profesorado. Porque ya saben ustedes que cuando la Consejería de Educación, antes igual que ahora, hace valoración de esos planes, lo que hace es una valoración cuantitativa. Y como en el Seneca se pone cuántos planes, cuántos niños participan, cuántos maestros, cuántos profesores, se dice, esto es un éxito, porque han participado 15.000 niños, que yo no sé, pero teniendo en cuenta que Andalucía tiene 100.000 profesores y 4,5 millones de alumnos, bueno, que participen 15.000, ni siquiera 100.000 es un éxito, la verdad, porque de ahí a 4,5 millones de alumnos en edad de enseñanza obligatoria, me parece que tampoco es tan exitoso, pero bueno, la Consejería lo ha vendido y en la época de doña Susana estábamos a punto de estallarnos las costuras de éxito, ¿vale? Entonces nosotros hicimos un estudio en el que lo que hacíamos era pasar encuestas al alumnado y al profesorado, cosa que no hace la Consejería, para tratar de ver si después de 6 años de coeducación y de planes de igualdad, el alumno había cambiado su manera de pensar. No había cambiado su manera de pensar. Llegamos a la conclusión de que no. Pero lo que al trabajo se refiere y a la división sexual del trabajo, que es por lo que pongo el ejemplo, salía una cosa muy curiosa cuando se le preguntaba a los niños de 8 años que si en su casa se repartían los trabajos, se compartían, decían que sí. Todos decían que sí, y todas. Entonces les preguntábamos qué trabajo hace papá y qué trabajo hace mamá, y aquí es donde venía la gran sorpresa. Los trabajos de mamá eran planchar, coser, pisar, hacer la compra para comer, no sé qué, y los trabajos de papá eran arreglar los grifos y el coche. Que como todos ustedes saben es una cosa cotidiana. Yo no sé en la casa de ustedes, la mía se rompe un grifo de vez en cuando, nada más. Pero bueno, entonces, a eso le llamaban los niños compartir. Eso es el claro ejemplo de lo que estoy hablando, de la división sexual del trabajo. Y eso los chavalines y las chavalinas con 8 años ya lo percibían. Trabajos de papá y trabajos de mamá. Por tanto, lo que hace que exista la división sexual del trabajo no es ni una futura hipotética renta básica, ni siquiera una división del trabajo que luego lo que hace la sociedad es reproducirlo, porque donde realmente se inicia todo el proceso de división del trabajo es la familia. Por tanto, lo que hay que cambiar es el modelo de familia y lo que se enseña en esa familia, evidentemente, ¿no? Digo yo. Bueno,
Pues ahora voy a ir casi terminando, porque si no, esto se va a alargar mucho. Toma todavía no es de noche, que tengo la luz allí. Claro, yo también me he planteado por qué desde el feminismo ha existido esta resistencia a hablar, porque primero era como que la renta básica iba por un lado y las feministas íbamos a lo nuestro, ¿no? Y parecía que no iban nunca a confluir. Ahora, por cierto, afortunadamente sí que se ha dado esa confluencia. Hay por ahí un manifiesto feminista por la renta básica que yo le animo a firmar y a adherirse a él, porque verdaderamente ahí está muy bien explicado, mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo esta tarde, está muy bien explicado cuáles son las razones feministas para reclamar una renta básica universal. Hay una periodista que le animo también a que busquen por ahí en internet, que se llama Sarah Babiker, suena como suena, con 2 Bs y con K de kilo. Y Sarah Babiker ha sido una de las personas impulsoras de esta renta básica, y yo, dentro de los feminismos, y yo la verdad es que he aprendido mucho de ella, y además cuando nos conocimos fue justamente ahí en ese encuentro de octubre, donde conocí también a Ernesto, físicamente ya nos conocíamos por el Facebook, estas cosas. Y entonces, pues verdaderamente es un documento lleno de razones, lleno de argumentos feministas, y además en el que se trata de abordar los peos, que no hay por qué despreciarlos, sobre todo cuando vienen desde ciertos lugares posicionados ideológicamente, pero que sí que hay que contraargumentar en ese sentido, ¿no? Y bueno, ha sido un trabajo muy laborioso. De hecho, ella me dijo entonces en octubre que estaban preparando y no se presentó hasta diciembre en Madrid, o sea que lo se ha hecho con un grupo feminista, con un grupo de asociaciones de vecinos y tal. Ha sido un trabajo muy participado, en ese sentido muy interesante, ¿no? Pero bueno, yo me estaba preguntando también por qué en concreto en los feminismos, y más en concreto en el feminismo andaluz, un feminismo y un paradigma, podríamos decir, que estamos construyendo, porque no es que esté construido, pero está en construcción, precisamente porque está en construcción. Cuando un proceso está en construcción, creo que es razonable esperar más cosas de ese proceso, ¿no? No que se cierre a ciertas cuestiones, ¿no? Y yo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué desde el feminismo andaluz no se acaba de plantear como una cuestión importante la ambición o la asunción de la reivindicación de la renta básica, ¿no? Y bueno, tengo mis razones, que yo las expongo aquí hoy, no sé si ustedes estarán de acuerdo con ellas o no. En primer lugar, yo creo que el feminismo andaluz, por las compañeras, las amigas que conozco y tal, no ha abandonado todavía esa idea sacralizada del trabajo a la que aludía al principio. Porque la idea esa del trabajo a la que me estoy refiriendo es una idea sacralizada. No porque venga de Dios, que también tiene algo de eso, ¿eh? O sea, es el trabajo como redentor de la condición humana, pero también yo cuando pienso en esto también pienso de, bueno, pero tendremos que leernos el principio del mito, del Génesis, ¿no? Donde se habla de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y eso fue una maldición. O sea, que se nos ha olvidado que trabajar era una maldición. Pero digo yo, a ver, los mitos están para no creérselos, pero alguna vez vienen en nuestra ayuda. O sea que, bueno, yo creo que hay que planteárselo también. Entonces, funciona esa sacralización del trabajo porque muchas de estas mujeres feministas, válidas, luchadoras, revolucionarias, que muchas de ellas las conozco además, vienen de esa cultura de izquierda del trabajo sacralizado, porque el trabajo era fuente de dignidad y era fuente de derechos. A eso me refiero. Y hablo de trabajo en términos sacralizados porque o eras un trabajador o no eras nadie. Y de hecho seguimos hablando de clase trabajadora. Cuando ya hace tiempo que la clase trabajadora son desempleados, precarios y excluidos. Entonces hay que hacer muchos matices con la clase trabajadora sin más, si hay realmente, ¿no? Entonces yo creo que hay un cierto feminismo en Andalucía que todavía participa, como digo, de esa idea sacralizada. Como dije al principio, el trabajo asalariado es un trabajo que hace mucho que a las mujeres no nos ha producido la emancipación. En un momento determinado, puntualmente, y a las mujeres de cierta clase social, cuando estudiar era una posibilidad de ascenso social, que fue justamente
finales de los 70 y la década de los 80, ni antes ni después, ¿eh? Justo a mí me pilló eso, hombre, algo malo, algo que no tenía que tener 63 años, pero bueno, es lo que hay. Entonces, justo ahí, en determinado momento y dependiendo de qué tipo de estudios llevara uno adelante, efectivamente, yo vivía mejor que vivían mis padres, yo me podía independizar, etcétera, etcétera, claro, pero a partir de ahí se acabó lo que se daba. O sea, esto duró lo que duran 2 cubos de hielo en un juicio de rock, así fue la historia. Eso por una parte. Por otra parte, hay otra cuestión importante que creo que hay que tener presente, y es que el trabajo asalariado produce capital, pero no redistribuye la riqueza. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando para asumir en la práctica esto? Es decir, la redistribución de la riqueza no se hace por el hecho de trabajar, y ahora es muy evidente. Antes podía parecer que sí, por esto que acabo de decir, porque había una posibilidad de ascenso social, había una posibilidad de cambiar de clase incluso. Hombre, tan había posibilidad de cambiar de clase que había gente que se desclasaba, ¿no? Pero ahora no. Ahora no. Entonces, la renta básica universal y sin condiciones precisamente sí que sería un instrumento que posibilitaría la redistribución de la riqueza. Es decir, estos instrumentos de redistribución de la riqueza, dado que el trabajo asalariado no lo es, o se articulan políticamente o no va a venir a vernos alguien y entonces va a tocar el corazón de los acaparadores y de pronto se les va a hacer la luz porque han visto a Jesús, como decía una el otro día, había visto a Jesús y había pasado de practicar aborto a que había visto a Jesús y se había cambiado vamos, que no sé cómo se llamaría Jesús, supongo que se llamaría Jesús Fernández, seguro que tenía nombre y apellido, el Jesús que había visto esta. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que hay que articular otros mecanismos de redistribución, si no, pues estaremos donde estamos, porque ya el trabajo asalariado no sirve para eso. La otra cuestión que nos queda asumir a los feminismos es lo que acabo de decir con la historia de la división sexual del trabajo. Para luchar contra la división sexual del trabajo no solamente sirve el trabajo mismo, sino que hay que meter en mano y hay que poner en tela de juicio y en entredicho la familia, y la familia tradicional, que es la que abunda en esa cuestión. Y eso los feminismos están tardando en llegar a esa situación. En fin, en todo caso, la cuestión es que tenemos que intentar mirar, en mi opinión, la situación actual con otros criterios y con otros mecanismos de análisis. Los tradicionales no sirven porque la situación que estamos viviendo ahora, en este proceso y en este contexto de desarrollo capitalista, que además yo estoy en desacuerdo con que esté el capitalismo en crisis. El capitalismo ha cambiado de fase, que es distinto. Y ahora estamos en una situación de capitalismo extractivista en la que se detraen literalmente recursos de los que menos tienen para llegarlo a los que más tienen. Y eso pasa con la enseñanza privada concertada. Eso pasa con el tipo de trabajos a los que ahora se puede acceder cada vez con más dificultad, con el tipo de trabajo asalariado, pasa con lo que se constituye en negocio. Por ejemplo, los bienes de primera necesidad, el agua, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de una situación de carácter, una nueva fase del capitalismo extractivista en el que lo que se extrae ya no es solo la fuerza del trabajo, son los seres humanos mismos. Nos convertimos en, digamos, leña para alimentar esta fase del capitalismo. Entonces, la cuestión, en mi opinión, está clara. Frente a eso, a esa situación de extractivismo en la que de lo que se trata es de usar a los seres humanos ya, como he dicho, como leña para eso, como carbón que haga arder el sistema y que siga haciendo, pero que consume y nos degrada como seres humanos, lo que hay que hacer es medidas de carácter político que tengan capacidad transformadora y que estén ligadas a los derechos humanos. Porque si no, estamos, digamos, poniendo parches que vemos que no llegan a ningún sitio
Y yo no me voy a referir, porque supongo que ustedes son personas bien informadas, cuáles han sido las rentas mínimas, máximas y no sé cuántos objetivos que hemos tenido ya en Andalucía. ¿Y dónde han llegado todas? A ningún sitio, absolutamente. A crear insatisfacción, a crear desaliento, a defraudar a las personas y desde luego a no resolver nada de lo que son sus necesidades vitales mínimas y dignas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar aquí y me gustaría insistir en que el gran problema que tienen muchos partidos políticos y el gran problema que tiene mucha gente, tanto si lo confiesa como si no, es que una renta básica universal procuraría un nivel de autonomía y de soberanía a las personas y a los colectivos que a mucha gente, incluidos los partidos políticos, les parece peligroso. Razón de más para que reclamemos una renta básica universal y sin condiciones. Bueno, ahora ya en el coloquio ya...